Crónicas del Escozá, contando estas historias que espero que los esté entreteniendo, pero llegaremos al momento ya álgido donde vamos a explicar por qué los decretos y los manifiestos. Continúo con la lectura de esto que me parece muy interesante y que está reflejando lo que está sucediendo y lo que pasó. Abro comillas. Pero la misión del imperio estaba cumplida. Los hombres de esa era alzaron la vista a las estrellas, a las que habían asolado en los momentos de desesperado peligro, y tomaron la decisión que podía esperarse: dejar el universo. Por acá está Pochito, digo Cholito, perdón. Pochito es otro, pero luego les mostraré a Pochito. Primero que nada, este es Cholito. Entonces, cuando el edicto de Lucifer, que en ese momento lo estaba ocupando la encarnación en esta realidad 3D de Micael, que era un fractal del rayo azul, que había tomado una unidad orgánica específica para esa misión y para tal fin, porque lo que se daba arriba, desde abajo se empezaba también a proyectar para que, como es arriba es abajo, abajo es arriba. Y obviamente en su proceso de estar bajando niveles, al llegar a la 3D, en el orden del cargo Lucifer, Micael tomaría la decisión de acabar con las jerarquías, con las castas, para que de esa manera se cumpliera esa nueva directriz de la creación para hacer esto más dinámico y que no se estancara en tanta burocracia. Y es así que saca el edicto, en donde le agrega dos cosas más. Aparte de acabar con las jerarquías y de acabar con las castas, agrega lo siguiente: todas las almas clonadas, todas, se les iba a dar igualdad de derechos a las almas originales para evolucionar individualmente como cualquier otra alma, con su propia conciencia al camino hacia la fuente, y que podían decidir o reunirse e integrarse a su alma original para continuar en unidad su camino, ya como una sola conciencia y ya no fractalizada, y si lo quería, podía seguir su propio camino individual sin tener que unirse a su alma original, tomando conciencia de sí misma y poder seguir evolucionando con sus propios fractales multidimensionales. Eso fue un hito histórico en la creación y fue uno de los mayores regalos que la Divina Madre Creadora le dio a toda la creación. ¿Por qué? Está mandando un mensaje muy simple: todo es amado, todo es abrazado, todo pertenece a la misma fuente, todo llega a la misma fuente, todo es uno con la fuente. Y todos tienen igual de derechos. Incluso hasta esos chiquilones molestones arcónticos se les da esa oportunidad. Entonces, se da ese edicto. Y además, se le manda a decir a los seres angélicos que se habían densificado y que habían cometido errores, porque nosotros los nefilim no fuimos los únicos, hubo otros que también cometieron errores y peores todavía. Se les daba la dispensación de tomar lo siguiente: 1. Podían ya volver a los reinos de luz, descargando y dejando todo lo que dejaron aquí y entrar en su máximo estado de pureza ya. Para eso tenían que hacer un proceso similar al desencarne y llegar como energía pura ya y someterse al amoroso juicio de la Divina Madre, que como siempre es amor puro y alegría pura, y ella siempre da oportunidades. O se les permitía continuar en estas realidades, pero en un proceso encarnacional, es decir, podían ocupar
portales orgánicos para ir depurando esas situaciones que debía corregirse para alcanzar su propia pureza y a su vez colaborar en esas realidades a otros seres, haciendo el trabajo de protección y empoderamiento. Y se les daba la redención. Eso sí, se modificaba la ley kármica. Ya la ley kármica no iba a ser esa carga pesada de usted estar cargando con una serie de errores en los que en últimas se convertía en eso, en una carga. Entonces se hace más dinámica la ley kármica, se le hace más accesible y más flexible, encaminada a potencializar lo positivo, lo bueno, lo querido, lo maravilloso. A eso le pusieron nombre como, creo que los escritos lo llaman el Dharma, y que aquello que fuese negativo, usted, con el mero hecho de reconocerlo, de aceptarlo y asumirlo, y de corregirlo, anulaba el karma. De esa manera, se da la dispensión para toda la creación, donde ya no iba a haber cabida para resentimientos, para culpas, para jerarquías, para castas, para divisiones, para superiores e inferiores. Y de paso, se le estaba dando la oportunidad a todos a dinamizar los procesos de aprendizaje y evolución de una manera que no fuera tan rígida y que permitiera la diversidad y la experimentación asumiendo responsabilidades y reconociéndolas, pero también potencializándose lo que fuera positivo, bonito y hermoso para todos. Y que en los procesos individuales se iba a respetar lo que usted decidiera, pero que también se iba a aclarar que usted asumía la responsabilidad de lo que usted hacía desde lo individual, sin tener que afectar al colectivo, en lo que tenía que ver en aquellos aspectos llamados negativos. Pero en lo positivo, todo lo que usted hiciera para bien, usted, redundaba en beneficio al colectivo. Y eso era mucho mejor todavía. Y en ese proceso también se establece que la vagancia, digámoslo así, o la inercia, el esnovismo, el estado de estar como recostados ahí y mirar que otros hagan, se acaba también. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que está haciendo. Y de esa manera se vuelve más dinámica la cuestión. Todos trabajan, todos interactúan, todos contribuyen al proceso creativo. Pero el que la pague en un error, la paga es individual, sin arrastrar a los demás. Y a ese que la paga, le estoy hablando para que lo entendamos, no hay castigos aquí, no hay infiernos. Ese que la paga tiene la oportunidad de que con solo reconocerlo y aceptarlo y hacer la respectiva corrección, eliminaba cualquier deuda. Y eso hacía de que todo se volviera mucho más dinámico, donde el sistema de culpas desaparecía y sobre todo se volvía a dinamizar esta creación a un nivel de conciencia de más amor, más generosidad, más de benevolencia. Y en cierta manera estaba pensado para darle la oportunidad a los no empáticos a ganarse su derecho de tener alma. Y por otro lado, a estos clones, a estas almas clonadas, se les dio un reconocimiento y un estatus de igualdad, que no debían ser discriminados, para que de esa manera no se volviera a seguir dando eso. Y en cierta forma fue un mensaje directo a Satanás, que su negocio se acabó. Y es así que se dio una serie de hechos que llevaron a la destrucción de la última copia, de la única copia que había de esa antigua tecnología que él se llevó sin permiso, cuya original fue erradicada
porque solamente la creación tiene el derecho de dar almas. Y este Satanás se le va a quitar eso y se le quitó. ¿Y cómo? Van a ver cómo. Resulta que este señor Caligastia, porque recuerden que en la creación no hay puntada sin dedal. Algunos me preguntan, ay, ¿por qué Dios permite eso siendo el creador? Ni usted ni yo sabemos qué está escrito y qué es lo que está pensando y cómo lo va a hacer. Sería yo muy prepotente usted o cualquier otro, creer que sabemos cómo piensa la divina fuente. Ella sabe qué está haciendo y sabe cómo lo va a hacer, porque ya lo vio. Porque, ojo, para ella no existe el tiempo. Ella es la que crea el tiempo. Y ella puede ver en cualquier instante lo que ya pasó y que todavía no nos ha pasado. Ya vio qué va a suceder y ella hace la corrección. Por eso es que la redención de los arcontes ya se dio. Por eso es que la redención incluso yo creo que de Caligastia también se dio. Pero todo es un proceso. Nosotros estamos en estas líneas de tiempo, mientras ella está por encima de todas las líneas de tiempo. Y a su vez están en proceso de expansión y de aprendizaje también. Entonces, hay un plan. Ese plan divino es real. Y se está ejecutando. Y nadie tiene potestad de decir que lo conoce o que lo puede cambiar. Entonces, en ese orden de ideas, tengamos cuidado a quienes le estamos creyendo, incluso a mí, a quienes estamos escuchando. Usted tiene que razonarlo y discernirlo. Pero les voy a decir una cosa muy simple. Lo que yo estoy diciendo aquí no es solamente un mensaje de esperanza, es un hecho porque el amor, la generosidad, la benevolencia y sobre todo la increíble inteligencia amorosa del corazón inmenso de la divina fuente, la divina creadora de todo, es tan inmenso, tan, que hay cabida de que todo sea posible. ¿Por qué no? ¿Por qué preferir seguir en el sufrimiento y dolor? Ah, que eso es algo que elegiste. ¿Sí? ¿No será más bien algo que te están imponiendo a seguir? No estoy diciendo que en la real 3D no haya situaciones de dolor, de drama. Pero la diferencia es que ahí se dan sin ningún tipo de manipulación, ni tergiversación, ni control ni contrato. Se dan como un resultado de decisiones que debes corregir, asumir y aprender y luego enseñar. Y de esa manera no se repite esa situación. Y así se diversifica más la creación. Ahora imagínense en los planos más mayores lo que está pasando. Entonces, volviendo al tema, había que destruir eso indebido que estaba haciendo Satanás. Y se empezó a dar toda la mecánica para aprovechar lo que en apariencia este Logos estelar creía tener el control, porque creía que allá arriba no se habían dado cuenta que quería apoderarse de la creación y de este mundo sagrado. Pero no se iba a actuar hasta que él diera el primer paso. Sí, eso representó una cosa muy dolorosa para nosotros, sí. Pero él marcó su destino. Y en ese proceso se dio una lección a muchos seres que se creían por ser jerarcas en ese antiguo sistema de jerarquías, que eran los dueños de la última palabra. Y se les enseñó, no, la última palabra la tiene la divina creación, no usted. Yo que aquí no me estoy contradiciendo con lo que dije en el otro video, cuando hablamos de los decretos en el plano entre nosotros, la última palabra de aplicar el decreto y todas estas vainas que estamos promoviendo, la tiene usted. Pero cuando vamos a estos otros niveles de existencia, la cosa es a otra regla. Allá no podemos medir como medimos aquí. Y el plan divino tiene una
ejecución muy por encima de lo que muchos que dicen ser canalizadores creen saber. Entonces, en ese orden de ideas, se siguió un proceso acá en donde Nibiru, al darse cuenta los Anunas de que había una intervención indebida por parte de entidades facción de Orión satánicas en la 4D, y empezó una serie de acciones militares que llevó a que estos seres tomaran represalias contra la Tierra y que los de Marte interpusieron y evitaron que eso se diera, estalla la guerra. Y paralelo a eso se estaba dando ese edicto. ¿Qué pasó? Hace 500.000 años, cuando se dio ese edicto, hubo unas civilizaciones, unas razas que no lo aceptaron, no lo quisieron acatar. En su arrogancia creyeron, porque recuerden lo que les dije, estaban en la 5D, en la realidad 5D, pero todavía tenían mentalidad, y todavía la tienen, 3D. Muy diferente a un ser que está en 3D, en la realidad 3D, pero que puede desarrollar mentalidad 5D, incluso 6D, los famosos verdaderos iluminados. Ejemplo, Siddhartha, el Jesús histórico, Apolonio de Piera, Francisco de Asís, y grandes mujeres, Hipatia, por citar solamente unos ejemplos. Entonces, cuando se da este edicto, otra vez interviene Caligasti. Y estos logos, este logos estelar, ya tenía, gracias a la manipulación arcóntica, a logos planetarios corrompidos, a ciertos logos solares también corrompidos, y algunos que todavía querían defender el estatus de jerarcas estelares y espirituales, algunos Melquisedec, no todos, y se crea las condiciones de una rebelión contra el edicto de Lucifer. Y en ese orden, los pleyadianos, que estaban regidos por un sistema de castas y jerarquías que les estaba funcionando en su momento, pero dentro de su mentalidad negativizada, arrogante, creyeron que ellos tenían el derecho de subyugar a cualquier civilización o raza que estuviera por debajo de ellos, porque ellos se creían que estaban por encima y que eso les daba la autoridad y el poder de asumir el control. Los dracos, pues con la mentalidad expansionista, militarista, guerrerista de los dracos, pues igual, ellos no iban a aceptar el fin de las jerarquías y las castas. Aunque hubo algunos dracos de la orden albina, que son de la realeza, que sí acataron y dijeron, ve, eso está bueno, por fin nos quitamos esta responsabilidad de ser reyes, reinas, porque es matriarcal el sistema draco, los albinos son matriarcales. Y los de la facción satánica de Orión, acostumbrados a mandar, a imponerse, a ser muy civilinos a la hora de comercial, tampoco aceptaron. Los insectoides, mentes colmena, tampoco aceptaron. Algunos, como los que llaman mantis, dijeron, ve, vamos a ensayar eso. Pero otros insectoides no. Algunos vegetoides que ya estaban en decadencia y que habían tenido que utilizar clones orgánicos de sí mismos para poder sobrevivir, como ciertas razas grises, y algunos humanos de Andrómeda, no de la galaxia, sino de la constelación de Andrómeda, y algunas razas más. Y lastimosamente, el Tecaligastia, con la complicidad de algunos logos por ahí vecinos, atraen a esta entidad virtual, egregor, que tiene el demiurgo, hacia acá. Y estos, al ver un conflicto aquí, vieron un lugar ideal para alimentarse y vienen.
se acercan. Y mientras tanto, el imperio Draco y el imperio Pleiadiano chocan. Y en medio está el sistema solar nuestro. Y empiezan los roces entre uno y otros. Mientras tanto aquí los nibiruanos, los de Nibiru, están poniendo en su sitio a los satánicos de Orión. Y para ese entonces ya se estaba densificando la mentalidad de los gobernantes de Nibiru, entre ellos Anu, que se convertirá en el primer Yahvé. Y empiezan esas luchas de poderes, en donde quienes se quieren imponer, y en medio, imponer en el poder, y en medio estaba un mundo sagrado, indefenso. Y estaba la raza de Lemuria y Atlántida haciendo todo lo posible. Los de Venus tuvieron que postergar su proceso de ascensión para ayudar aquí. Los de Marte estaban pidiendo ayuda. Y nosotros los nefilines, los 2000 que estábamos ahí, más y los que estábamos dentro de esos 2000, los 200, estábamos en una confrontación en donde no sabíamos para dónde tirar. Y en todo ese caos, este berraco, este usurpador, estaba moviendo los hilos para que esa distorsión atrayera la última pieza del rompecabezas para apoderarse de la tierra. Y atrapar no solamente a la tierra, sino todas las almas que estaban viniendo por aquí a experimentar. Y fuera de eso, gracias al edicto de Lucifer, todas estas almas clonadas, traumatizadas de la guerra del Ira, tendrían la oportunidad de elegir y redimirse y seguir su proceso ascensional en igualdad de condiciones que las almas originales, y para eso necesitaban unidades orgánicas. Y los 8 mundos tenían sus unidades orgánicas disponibles. Y este sistema solar había no solamente la Tierra que había llegado, estaba Venus, estaba Marte, estaba Júpiter, Saturno no porque era un portal que fue cerrado, estaba Urano, Neptuno, y estaban todos estos satélites, o sea, se dio el espacio para darle cabida a estas almas clonadas y darle la oportunidad de redención. Lo que no se contó es que este berraco estaba moviendo los hilos. Y es así que Pleiadianos, Dracos, Taucetas y toda esta gente no aceptó el edicto, mientras razas como los del imperio de Sirio, los de Alfa, los de Próxima, los de Epsilon, todas esas razas sí acataron y dieron el ejemplo, sobre todo la de Sirio, que era uno de los imperios más potentes y grandes, y los arturianos, y la mayoría de los de Andrómeda, de la constelación, incluso facciones no belicosas de Orión. Entonces estos creó una disidencia que, para evitar una confrontación, se aceptó a regañadientes que Pléyades y Dracos, que fueron los primeros, y luego Orión, se separaran de los concilios intergalácticos y formaran sus propias federaciones. La Federación Galáctica, el Comando tal, la Confederación Galáctica. Ojo, allá no existen federaciones, pero estos inventan las federaciones. ¿Por qué? Para no cumplir el edicto y ganar tiempo. Y mientras tanto se inicia una carrera para ver cómo tumban el edicto o cómo encuentran una manera de pasárselo por la galleta, sin poner en riesgo su propio pellejo. Porque cuando un edicto no es acatado, vienen de allá los serafines. Es que, Cholito, tengo poco de
Cholito es una berraquera. Vienen los serafines, me está diciendo que me calle. Vienen los serafines y los serafines no negocian, ejecutan. Ellos no entran con términos medios. Cuando un serafín viene a hacer cumplir lo que hay que cumplir, ni siquiera arcángeles, ángeles ni nada pueden oponerse. Nadie se puede oponer. Y solamente se necesita unos cuantos serafines que vengan a hacer eso. Los nefilines, que estábamos acá, que éramos 2000, se nos había dado en la dispensación la oportunidad de hacer este proceso, pero ya no teníamos la mayoría de nuestros dones y poderes, por lo tanto no éramos, digamos, rivales para estos serafines que eran nuestros hermanos. Teníamos que ganarnos otra vez eso. Y estos 200 en particular, estábamos en una coyuntura muy seria. Y cuando se empieza a dar este conflicto, cuando este primer Yahvé le dice a su hijo Enlil, que vendría a ser el Jehová, recuérdese que Jehová es la pronunciación de Yahvé, pero en este caso es un orden de jerarquía. Este Yahvé le dice a este Jehová que hay que hacer un ataque preventivo contra estos satánicos. Y es así que entre el norte de la India, lo que hoy día es el desierto de Gobi, y la zona de Medio Oriente, que coge Pakistán, Afganistán y toda esta zona del Oriente Medio, se da el golpe preventivo. La famosa destrucción de Sodoma y Gomorra, que no es como la mencionan en ese librito, y no pasó hace unos cuantos siglos o milenios, fue hace 500.000 años. Y las secuelas se dieron en reverberancia hasta el día de hoy. Y eso llevó a la densificación, porque en ese entonces los de Nibiru, los Anunas, estaban en un estado 5D, pero ya su mentalidad había caído a la 4 y en algunos a la 3D mentalidad, estoy hablando. Y ya habían ambiciones, egoísmos, soberbia, ya querían verse como dioses, los famosos dioses de antiguo. Los satánicos también querían hacerse ver como dioses. La guerra entre los dioses, ¿se acuerdan la guerra del Olimpo? ¿Se acuerdan la guerra que relata el Ramayana y el Bhagavad Gita? Y de todos los textos antiguos que hablan de esas guerras. Cuando Zeus se impone contra su padre Cronos, que esa fue la rebelión o la revuelta que hubo luego entre los Anunnakis y los Anunas. Porque en ese proceso ya habían colonias Anunas en la Tierra y al empezar a mezclarse en ellos con la gente de la Tierra, y sobre todo ellos intervinieron para crear una raza muy eficiente de trabajo, de colaboración, que fueron los elfos, que tomaron elementos, los Anunas, elementos de la raza lemuriana y atlántida, y la mezclaron con la de ellos, y crean a los elfos, que es una raza extremadamente hermosa, muy fuerte, muy inteligente, que empezó a evolucionar de una manera tan rápida que puso en entredicho la calidad del dominio y la regencia de Nibiru, que ya para ese entonces se habían autoproclamado, siguiendo muy fiel la mentalidad antigua de los pleyadianos, originales de donde venían ellos antes, de creer que porque eran los que tenían el control y el poder, podían asumir la dominancia de este planeta, que ya estaban asumiéndolo como propio, y que incluso el sistema solar ya era propio. Ya lo consideran como su propiedad. Y ya se estaban dando esos conflictos, y ya se estaban dando esos choques. Y eso estaba preocupando a los venusinos y a los marcianos originales. Y los seres que estaban en evolución, en otro rango de evolución y de frecuencia, en Júpiter, a ellos no les afectaba porque estaban en otro rango de frecuencia, en otra realidad. Pero ya estaban notando que algo estaba distorsionándose aquí. Y fuera de eso,
en Urano y en Neptuno se estaban dando también conmociones. Ya ese idilio empezó a caerse y se empezó a densificar todo y se empezaron a cerrar portales y ya no había facilidad de pasar de una dimensión a otra cuando antes sí lo era. Y todo por la arrogancia y la soberbia de estos seres que no quisieron aceptar el fin de las castas y de las jerarquías y que se encerraron en la banda, se metieron en la rutica del buey para decir no, vamos a seguir siendo lo que queremos ser. Pero tenían que buscar una estrategia para evitar que intervinieran los serafines de arriba. Y se les ocurrió manipular el libre albedrío. Convencer el mayor número posible de seres de que su causa era justa y que lo que había dicho Lucifer no era correcto. Y llegaron a cometer lo más infame, aprovechando en una reunión que hubo tratando de hacerse explicar de que el edicto no era negociable y que se iba a ejecutar y que ya empezaba a ejecutarse porque ya habían civilizaciones que lo estaban adaptando, aceptando. La unidad orgánica que ocupaba ese fractal del rayo azul llamado Micael dejó un pelo, se le cayó un cabellito. La cogen y clonan con la tecnología que tenía Satanás a Micael. Y no solamente clonan su conciencia en el sentido de lo que venía en esa huella genética, sino que hacen una réplica, no un igual, una réplica de su inteligencia. Pero no va a ser el mismo. Va a estar al servicio de estos seres que quieren tumbar el edicto. Y aprovechando que Micael estaba supervisando algunas regiones en donde habían acatado el edicto, aquí presentan en el concilio a un supuesto Lucifer, Micael, contradiciendo lo que había dicho antes y empieza a mostrar incoherencias y eso lleva a que los pleyadianos y los demás que se estaban oponiendo al edicto y que Caligastia estaba esperando esa oportunidad. Caligastia se presenta y dice, miren, este man está tergiversando los designios divinos. Mire, quiere usurpar el poder divino aquí. Ya no es digno de ocupar el cargo Lucifer. Si ustedes lo consideran pertinente, yo lo haré y volveré a enderezar todo como tiene que ser. Pero para eso necesito ayuda, porque él es un ser que no se le puede refutar lo que dice. Entonces, estos pleyadianos le dicen a Anu, mira Anu, vos no tenés por ahí, hace un tiempo te pusieron unos nefilines que te están colaborando ahí. Sí, ven, necesitamos ayuda. Resulta que este que está ocupando el cargo de Lucifer, mire cómo está haciendo las cosas, quiere acabar el fin de las castas. Eso quiere decir que usted deja de ser rey y que un alma clonada sea igual que usted. Eso es imposible. Eso no se puede aceptar. Necesitamos que le pidas a estos nefilines que persigan a ese que está ocupando el cargo y lo capturen y si es necesario lo eliminen porque está haciendo algo indebido. Ah, sí, pero es que el problema es que estos nefilines me están colaborando, pero ellos no me obedecen, ellos obedecen a una de las jerarquías de allá. Ah, sí, verdad, espera un momentico. Y el Caligastia, que es un logos estelar y que se candidatizó él mismo, se autocandidata como Lucifer, dice, miren, en vista de que este Lucifer Micael está equivocado, yo temporalmente ocuparé el cargo y le pido a los nefilines de allí que lo capturen. Entonces, este clon lo esconde. Y cuando venía regresando Micael Lucifer, con su flota, todo normal, relajado, chévere, se encuentra 2000 nefilines enojadísimos
con toda una flota estelar de dracos y pleiadianos para capturarlo o destruirlo. ¿Cómo sería la cosa que solamente sobrevivieron 3 naves de Micael? 3, seriamente dañadas. Una choca en la tierra. Los lemurianos ocultan a Micael y allá, en reemplazo de Lucifer, Caligastia ocupa el lugar. Y se nombra un comandante que cumplirá las funciones de policía para vigilar que cualquier otro no venga a usurpar los designios de la creación. Y se creará el comando Cherán, y su comandante será Astar, y que será un cargo vitalicio. Y cualquier disidencia contra las directrices de la Federación y de la Confederación será tomada como un acto de rebeldía. Y ahí comenzó el atrapamiento de almas. Caligastia empieza a traer almas y almas y almas y almas aquí traumatizadas de la guerra de Lira, clonadas, las va metiendo en las cuotas de encarnación y promueve una orden donde dice: para evitar el desgaste de las unidades orgánicas se va a permitir la creación de una nueva unidad orgánica que se pueda reproducir y tener copias de sí misma para que estas almas se puedan ahí ocupar y reencarnar una y otra vez hasta que ellos depuren lo que hicieron mal. Y para eso habrá unos administradores que tomarán el control de este lugar. Y así se inventan lo del samsara. Y empieza ese proceso de atrapamiento, que no fue otra cosa que densificar a Pachagaya y a densificar a las razas benévolas que habían aquí y a generar conflictos para que este egregor de Miurgo envolviera toda esta zona, creando un fortín que empezaría el proceso de expansión de conquista del universo. Y así fue. Y cuando se daba todo eso, ya no había la suficiente energía espiritual para contrarrestar eso. Y los nefilines, nosotros nos dimos cuenta, y eso fue gracias a los lemurianos, de que el verdadero Micael, el verdadero Lucifer, estaba herido y estaba a salvo, y que el que estaba ya dizque capturado, esperando juicio, era falso y era un clon. Y en ese orden de ideas caímos en una vergüenza, caímos en una desgracia y sobre todo porque cometimos un error muy grande. Por órdenes de este Caligastia, abrimos, porque solamente un serafín podía hacerlo, abrimos el portal sellado de Saturno. Pero como no conocíamos este sistema, no sabíamos que Saturno era un portal negativo maligno que ocultaba entidades recesivas que estaban atrapadas ahí, por eso es que se había cerrado. Y estas entidades, cuando se liberaron, quedaron al servicio de Caligastia. Horrorizados por lo que estaba ocurriendo. Y cuando nos dimos cuenta que aquí empezaron a manipular y que se intentó destruir a los élfidos y que se estaban metiendo una cantidad de almas en los portales orgánicos de la Tierra, traumatizadas, y se estaba manipulando genéticamente y se había creado un híbrido para poder reproducirse y crear más copias de sí mismo para seguir recibiendo más almas. La mayoría de mis compañeras y compañeros
para no seguirla embarrando, decidieron hacerse a un lado. Pero los 200 fieles que habíamos prometido que no íbamos a permitir eso y que íbamos a cuidar la tierra, nos opusimos. Y mientras tanto, la guerra contra los satanios y los de Tiamat continuaba a una escalada de proporciones bíblicas en donde Tiamat es destruido totalmente, o sea, le abren un agujero que crea un colapso de su propia masa gravitacional, se destruye, arrasando con la civilización que había ahí, y el océano, porque era un mundo oceánico, salió disparado hacia el espacio, se congela y queda fragmentos vagando entre las órbitas de Marte y Venus, y la Tierra está pasando por ahí y empiezan esos diluvios acá. Buena parte de ese océano, de esas aguas de Tiamat, cayeron a Venus atraídas por la gravedad, y aparte de eso, cruzándose en las órbitas de Venus, y esas aguas al impactar la atmósfera de Venus la saturan, creando una hiperhumedad que lleva al efecto invernadero que hay en este momento en Venus, que son restos de ese océano, de ese planeta inmenso Tiamat, que cayeron allá, y la Tierra se desbalancea, porque aparte de que se arranca de manera indebida, se destruye Tiamat y queda dando tumbos en su propia órbita, y la Tierra ya no tiene, quedó como, pierde el equilibrio, y buena parte de esas aguas también caen en la Tierra en diluvios que hacen que aumente de peso y la Tierra empiece peligrosamente a tambalear, generando cataclismos aquí, aniquilando especies de todo tipo, poniendo en peligro a la Pachagaya. Y en esa guerra, en esa vaina, Satien recibe un impacto directo de armamento, tanto de Marte, que estaba defendiendo la Tierra, como de Nibiru, y es desintegrado totalmente. Y esas almas quedaron atrapadas en una distorsión en la 4D y quedaron con un resentimiento y un odio tan grande que Satán, que logra sobrevivir y se refugia en la 4D, crea su infierno para iniciar guerras de guerrillas contra Nibiru, famoso conflicto entre Yahvé y Satanás. ¿Van viendo ahí? Y eso creó una distorsión y un problema en los equilibrios magnéticos físicos de ese sistema interno de la Tierra y del sistema solar, que en un acto desesperado, Enlil ordena a su hermano Enki, a los Igigis y a los nefilines que decidimos apoyar, ir a Júpiter, donde había un satélite de operaciones de comunicaciones de la guerra del IRA, que estaba en desuso y abandonado, que nadie utilizaba, que era fácil y rápido de transportarlo en ese momento. Y en medio de ese caos, de ese tumulto que se estaba dando, Nibiru empieza a arrastrar esa luna, que la utiliza de escudo, al igual que Nibiru se utiliza también de escudo, contra toda esa lluvia de escombros que estaban cayendo por todos lados y que estaban impactando en la Tierra y también en Marte y en Venus y en los otros planetas, y se estaba formando una nueva distorsión peligrosísima. Se arrastra esa luna y se reciben todos esos impactos, y para evitar que la Tierra se caiga, ponen la luna en una posición que la estabiliza a una posición de 23 punto y pico grados y la ponen a girar para equilibrar la Tierra. Lo que no cayeron en cuenta es que eso es lo que estaba buscando Caligasti. Ya tendría bajo su control al logos planetario de la Tierra a través de la estación de comunicaciones de la Luna. Y de esa manera, el demiurgo, enloquecido con estos egregores, iban a poder crear una ilusión en donde poderse alimentar
en el campo donde estaban, en esa realidad donde estaban, que era virtual, que no estaba ni aquí ni allá, pero teniendo un anclaje en una realidad 3D, y que el punto de anclaje iba a ser la Luna, que era una antigua estación de comunicaciones de la Guerra del Ira. O sea que tenía unos computadores que este demiurgo podía utilizar hábilmente, y que desde ahí el plan era empezar a hackear al gran super serafín de la galaxia mediante el hackeo de los diferentes mundos de la galaxia, creando una realidad virtual envolvente para crear una distorsión donde no se supiera que era real y que era virtual. Y en esa confusión, la entidad mayor egregor que había creado esa civilización iba a expandirse, y con él el proyecto de Caligastia. En todo ese caos y tumulto, Nibiru sufrió daños terribles que afectaron su atmósfera, obligándolos a depender de la Tierra y los recursos del sistema solar, y ya no tenía capacidad de irse del sistema solar. Y por el otro lado, los grandes impactos y el intercambio nuclear que se dio al final entre Satián, antes de ser destruido, y Marte, arrasaría a Marte, destruyendo la civilización que estaba a punto de hacer su salto energético, atrapándolos en esta distorsión y buscando refugio en la Tierra. Los que lograron escapar por los pelos fueron los de Venus, que sí lograron salir. Unos muy pocos se quedaron para poder proteger y cuidar su propio mundo, que estaba dañado, y encontrar una solución para que pueda trascender, ir detrás de sus seres vivientes que pasaron al otro lado. Marte buscó refugio sus pocos sobrevivientes en la Tierra. Y al quedarse toda esa distorsión, hubo obligación para que esa órbita de la Luna alrededor de la Tierra se pudiera estabilizar más, jalan la Tierra un poco más y la colocan en la órbita actual en la que está. Y los restos y escombros que quedaron sobrantes los mueven a donde está ahora el cinturón de asteroides, creando una separación entre el sistema externo y el sistema solar interno. Y por el derecho se creó una cúpula inmensa con este demiurgo en el que atrapa también al Sol y a todo el sistema solar interior, desconectando a Júpiter y al resto de los planetas, pero quedándose un canal, una especie de conexión directa para mantener un contacto con la realidad externa y sobre todo con los recesivos de afuera a través de Saturno. Y empieza la distorsión. Aparte de eso, este logos estelar Caligastia, cuando por fin, allá afuera, porque antes de que se hiciera este encierro, Micael en su nave logra salir de la Tierra, en donde nosotros, con un intento de que nos perdonara por lo que hicimos, por el gran error que cometimos, tuvimos que luchar para crearle una cortina de humo para que pudiera salir del sistema antes de que se encerrara. Y es así como Micael llegó a los concilios de afuera y denunció lo que pasaba. Y en esa persecución que se le dio a Caligastia, Caligastia huye al único lugar donde él puede esconderse. Acá. No en la Tierra, sino acá en esta zona del sistema solar interno. Y hacia acá huyó y se escondió y crea unas distorsiones en las dimensiones 1 y 2 y en la 4, en donde crea sus infiernos, donde se oculta y empieza a alimentarse, porque también necesita ya sobrevivir, porque se densificó tanto que su belleza se convirtió en la monstruosidad que es. Y los arcontes que quedaron aquí, quedaron
víctimas de su propio invento, porque quedaron tan bien atrapados, porque este demiurgo y este egregor no los iba a soltar, porque entonces perdería su fuente de alimentación y al final todos perdieron. Y ahí quedamos nosotros atrapados también. Mientras tanto, Anu se había desensificado tanto que ya ni reconocía a sus hijos y había estallado una revuelta entre los Anunnakis y los Anunas y los Igigi de Marte, porque los Igigis se habían ido a vivir a Marte para tratar de reconstruirlo, de hacer algo para repararlo. Empieza un conflicto que sigue hasta hoy día, en donde están enfrentando a las líneas de sangre de la nobleza negra que representa al Caligastia y a la facción satánica, y las líneas de poder aristocráticos de los que llamaríamos enlitas, gnósticos, illuminatis. Y en todo ese cuento, para poder organizar y tratar de mantener un equilibrio donde hubiera un gana-gana mientras se resolvía quién quedaba en el poder dentro de esta esfera de exclusión, se llega al pacto de Sion, en donde el segundo Yahvé, que será Enlil, va a llegar a un acuerdo con este supuesto pueblo elegido para esclavizar a esa nueva raza que se había creado, que tenía la capacidad de reproducirse, los humanos. Porque en esos tumultos hicieron enfrentar a los lemurianos y a los atlantes. Y en ese caos que se dio, en una jugada perversa de Anu, se desvía un asteroide hacia la Tierra para acabar supuestamente con los elfos. Ahí intervinimos nosotros para evitarlo. Se logró salvar a muchos de esos elfos que lograron salir junto con Micael cuando logró huir. Pero ese asteroide dio vueltas y impactó en territorios atlantes, y estos, al no ver ayuda de parte de los lemurianos, inician un ataque termonuclear a Lemuria. Y Lemuria responde con otro ataque. A raíz de eso, Lemuria se hunde en las aguas y Atlántida recibe un daño tan severo que retroceden en evolución y se convierten en seres mal llamados trogloditas, lo que llaman dizque la edad de piedra, y tienen que volver a reiniciar un proceso de reconstrucción en donde los pocos que quedamos de los Nefilín buscamos por todos los medios posibles de rescatar el proyecto adámico para que esto no se fuera al traste, y sobre todo porque Pachagaya suplicó de que no se perdiera y sobre todo se salvara las plantillas. Y es ahí donde está ya otra rebelión, la nuestra. Mientras se daba todas esas conmociones, apareció otra vez ese Kumara, pero ya en forma energética, y le pido otra vez a Enki que salve a un remanente que tendrá la esperanza de construir la salvación de la humanidad y de todo este sistema, eliminando esta infectación, porque ya saben quién es el culpable de todo esto. Y que debía seguir unas directrices. Es así que se logra reunir elementos de dos civilizaciones en ruinas, que era la lemuriana y la atlántida, Adán y Eva, que en su orden real fue Eva, que es los lemurianos, y luego Adán, que será los atlántidos, con remanentes, quedarse una forma de vida que puede reproducirse, hombre y mujer, tener hijitos, porque esa capacidad que tenían a los ojos del ya distorsionado Anu y Enlil ya no eran dignos y fueron echados de ese paraíso que ellos estaban planeando construir, y se había pretendido destruir para tener como esclavos
a los que habían quedado involucionados por las guerras que se dieron y así tener materia prima para seguir alimentando a estos seres que ya se habían mezclado tanto en su distorsión que ya no se diferenciaban quiénes eran satánicos de Orión, quiénes eran esto y quiénes eran aquellos. Y aparte de eso, en su corrupción, en su locura, Caligastia sigue creyendo que puede conquistar el universo, ya no lo puede hacer. Y el demiurgo enloquecido está buscando cómo alimentar, porque su primera directiva es preservar, alimentar esas ilusiones que ya ni siquiera distingue si son reales o no, en una matriz holográfica que coexiste en la realidad 3D que está dentro de ese atrapamiento. Y de esa manera, cuando allá afuera se descubre la farsa de lo que sucedió, se toman una decisión. Y esa decisión es mandar una rejilla energética que envuelva toda esta zona, que no solamente afectó el sistema solar terrestre, afectó otros mundos, afectó 37 mundos, 666 civilizaciones. Y eso quedó en una rejilla en donde hasta que no se resolviera lo que hay adentro, para que no infecte lo que hay afuera, no se iba a levantar hasta nueva orden. Y mientras tanto, ¿qué se hacía con el edicto allá afuera? Se tiene que cumplir. Pero se les iba a dar la oportunidad a los que lo rechazaron a redimirse, porque resulta que los que salieron ganando aquí fueron los pleyadianos. ¿Y por qué ganaron? Cuando se da esta serie de situaciones y conmociones, cuando está chocando el imperio Draco con la frontera del imperio pleyadiano y en medio estaba el sistema solar, y cuando se dio todas estas cosas de distorsiones, los pleyadianos dijeron que lo hicieron por una buena causa, que ellos creían que ese edicto antes iba a generar problemas. Es más, ahí está la prueba. O sea, se descargaron de toda responsabilidad, no la asumieron, dijeron que eran víctimas de las circunstancias. Y en ese proceso de ser considerados víctimas de las circunstancias, dicen que su única opción para poder sobrevivir fue entregar a la tierra a estos seres recesivos para evitar una invasión a sus territorios y de esa manera evitar con ellos su propia destrucción, que había generado un caos más grande. Porque como ellos tienen un ego tan grande, creen que ellos son la perita en dulce, creen que son la copita más dulce del vino, la cereza del vino que llaman. Entonces dicen, no, si nosotros nos pasa algo, pues se acaba todo. Y no somos responsables porque cometimos un error, sí, lo reconocemos, lo vamos a enmendar, pero la tierra tuvimos que sacrificarla, lo siento. Y como eso cumplía las directrices del nuevo edicto, entonces claro, se les aceptó y se dijo, listo, pero ustedes van a estar bajo supervisión y ustedes van a estar bajo supervisión y vigilancia de los de acá arriba. Si ustedes la llegan a embarrar, ustedes responderán con todo lo que hicieron como civilización, porque desde el plano de todas las civilizaciones, ustedes actúan como una unidad individual. ¿Listo? Y de esa manera ellos se lavaron las manos y para garantizar supuestamente la neutralidad de todo esto, dicen que los que deberían administrar esa zona no deberían ser ellos porque ellos tienen que recuperarse y mirar las mejores condiciones más adelante y que lo hagan seres no empáticos. Y para generar un equilibrio, que sean los dracos. Y los dracos dijeron, ah, listo, no hay problema. Y así fue que se deja aquí adentro el ciclo de reencarnación, el samsara, karma negativo, y que para que estas almas se redimieran,
Solamente aquellas que pudieran reconocer y aceptar conscientemente su responsabilidad, lo cumplieran, lo compensaran, podrían salir de ahí y seguir su proceso evolutivo. Pero si elegían continuar ahí, se les debía respetar eso. O sea, se va a mantener el sistema de reencarnación para este caso en especial. Y además porque hay trillones de almas traumatizadas que quedaron también allá tapadas, creando una anomalía, y por lo tanto se necesita la colaboración de estas otras almas naturales y originales para ayudarlos a redimir. Eso sí, siempre y cuando lo decidan ellos por sí mismos. Listo. ¿Cómo lo van a hacer? No, nosotros nos vamos a encargar de hacer eso. ¿Quiénes son nosotros? Los que iniciaron la nueva regencia en ese entonces, los Dracos. Y estos recibían la sugerencia de Caligastia. ¿Y cuál fue la propuesta que plantearon? Contratos de alma. Y para evitar que hubiera más contaminaciones allá afuera, se iba a crear un sitio de transición, mundo de regeneración, en el que se iba a esas almas traumatizadas a sanarlos, a ayudarlos a dominar ese trauma que tenían y plantearle la propuesta de volver otra vez si lo querían pertinente. Ah, genial, maravilloso, así va a ser, mientras aquí resolvemos el chicharrón tan grande que se produjo allá, porque eso generó muchas líneas de tiempo que están creando distorsiones y que hay que corregirlas. Listo, no hay problema, ustedes hagan lo suyo, nosotros nos quedamos aquí. Entonces vamos a poner un plazo, que eso se dé en tanto tiempo, y cuando se vence ese plazo, si ustedes no han logrado nada, se tienen que retirar, y ya los pleyadianos, cuando ya hayan resuelto lo suyo, van a volver acá y van a terminar de organizar lo que enredaron, porque ese es el pago que van a hacer. Ah, listo, no hay problema. El asunto es que acá, cuando empezaron con esto, al ataparse esto, la gente, todos los seres que estaban aquí, tanto nativos como invitados, adoptivos, los que estaban aquí experimentando ese show bacano del City Tour y todas esas cosas, quedaron todos atrapados en la misma vaina, sin posibilidad de salir. Y la única manera de salir era elevar la frecuencia a un nivel tan alto que coincidiera con la rejilla de aislamiento y pudieras pasar sin problema. De lo contrario, chocabas contra un muro. Y así fue. Entonces estos seres dijeron, bueno, eso es fácil, vamos a empezar a trabajar la parte del amor, las buenas vibras, vamos a mejorar frecuencias. Entonces vienen los dracos y dicen, momentico, es que eso no es así. Aquí no se va a permitir cosas empáticas. Aquí ustedes tienen que ser con los términos nuestros, los no empáticos, para que eso se dé de manera supuestamente equilibrada. Y además ustedes están bajo nuestra jurisdicción. En secreto ellos estaban siguiendo todavía las órdenes de Caligastia, que él necesitaba obtener alimento, no solamente para él, sino para otras entidades que quedaron atrapadas con él, y para los arcontes. Y a su vez, este demiurgo, esta entidad que se había asociado con este egregor, ya no podía salir de la rejilla tampoco porque no tenía el nivel energético de hacerlo. Entonces necesitaba autosostenerse también. Y se llegó a un acuerdo. Y Caligastia todavía siguió dando órdenes. Y todavía sigue dando órdenes. Aunque ya poquito le están haciendo caso. Y en ese sentido, estos Dracos, que son los nuevos regentes, van a colocar unas élites entre los humanos para que sigan sus órdenes. Y para ello crean toda una estructura de control basada en el miedo y en el poder, pero también en la deuda, que es la base fundamental del karma negativo. La deuda. Entonces, se crea una serie de jerarquías aquí adentro, que son dioses, semidioses, y una serie de entidades en las que supuestamente ellos, su función es captar las energías de los que están atrapados para mantener ese círculo, samsara,
de alimentación y retroalimentación que les permita sobrevivir a costa nuestra. Pero para evitar que estas almas, estos seres, logren aumentar su vibración porque son seres de luz, se les va a disminuir su capacidad de autosuficiencia y los vamos a hacer, así dijeron, los vamos a hacer dependientes de comer energías vivas. Y donde no hay más de dónde sacar es de los animales y de las plantas. Y de esa manera nos volvemos lo que somos, carnívoros. Y en todo ese proceso y en todo ese desorden, en todo ese despelote que se estaba dando ahí, esas nuevas reglas, en donde se empiezan a crear los famosos contratos, en donde estas almas les dicen, bueno, para que ustedes puedan salir de aquí, tienen que llegar a este nivel, pero, ojo, ustedes tienen que firmar un acuerdo con nosotros, un contrato, en el que si usted cumple las condiciones, nosotros le cumplimos a usted que lo dejamos ir. De lo contrario, si usted no las cumple, tiene que volver otra vez y reiniciar una y otra vez hasta que usted lo logre. Ah, carajo. Pero bueno, yo al menos voy a saber lo que va a estar haciendo. Ah, sí, claro. Usted va a saber, firme aquí. Y usted firma. Listo, ya está. ¿Y qué hago? Haga este decreto. Yo soy obediente a ustedes. Y tata, le meten el decreto. Listo, yo lo hago. Tin, tin, ya. ¿Qué hago? Ahora usted va a esperar turno para que una de esas unidades orgánicas se reproduzca y tenga un bebé. Ese bebecito ahí donde lo vamos a meter a usted. Ah, pero yo puedo escoger cuáles van a ser mis padres para poder yo tener ventaja al menos de poder, un ambiente ideal. Ah, claro, sí, usted puede escoger a sus padres, no hay problema. Ah, listo. Ah, ya nació un bebé, sí. ¿Cuál fue la principal falla que usted tuvo allá? ¿Falla? Sí, claro, usted tuvo una serie de fallas allá, usted estuvo experimentando cosas, ¿cierto? Ah, sí, es verdad. Yo participé en un conflicto. Ah, guerra, entonces usted va en compensación morir en una guerra. Ah, ¿sí se puede así? Sí, claro, se puede así. Usted muere en guerra y ya usted compensa eso. Ah, pues si la cosa es así de sencillo, listo, yo voy. Y naces y te ubican ahí. Como ellos no pueden asignar almas, ojo con esto, ellos cogen esa alma, la convencen para que ella misma diga, sí, yo me voy en ese bebé y esa familia, yo elijo eso. Porque como, según usted me dijo, como yo participé en una guerra, entonces tengo que morir en una guerra para liberarme de eso. Sí, sí, claro. Ah, listo, pero es que eso duele. No hay problema, el sufrimiento es una forma rápida de compensar. Cuanto más sufra usted, más rápido usted compensa. Un momentico, pero no es con amor y alegría y paz y todas esas vainas. Sí, pero ojo, usted tiene esa deuda. Cuanto más rápido usted compense, más rápido usted sale de ahí. Ah, sí, sí, ah, bueno, listo, yo voy para allá, voy a nacer ahí. ¿En qué momento puedo ocupar ese cuerpo? Espera un momentico, ya su unidad de cerebro te está procesando. Ahí en ese momento, séptimo día más o menos, séptima semana o séptimo día, depende de las circunstancias. Y usted va y ahí se encarna. Pero usted cree que se está encarnando una sola vez. Y usted cree que en ese momento de morir en una guerra y de sufrir lo que va a sufrir, ya compensó todo y te vas para el otro lado. Chévere. Pero usted no vio la letra pequeñita. La letra pequeñita dice, para que sea efectivo y de manera neutral se den las cosas de redención, el sujeto que va a encarnar en esa unidad orgánica no debe tener conocimiento de este acuerdo, para que la cosa sea lo más transparente posible y no haya ventaja por ser empáticos. Y usted va, después de haber firmado algo, creyendo que con esa simple situación usted ya encarnaste y resulta que no recuerdas nada, usted no sabe quién es. Y usted, ay caramba, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Ay, un momentico, no sé hablar, estoy a gugu. No me entienden mis padres. Mamá, teta. Y usted le toca pasar un largo periodo de acondicionamiento para empezar a entender qué es lo que está sucediendo. Y obviamente estalla la guerra, usted tiene que morir en esa guerra, sufre de la manera más horrible. Y de pronto usted por defenderse
le pegó a alguien, insultó a alguien, mató a alguien también y acumuló otra deuda. Entonces cuando usted por fin muere y sale, ahí me le aparece el guardián, el responsable del contrato con usted. Y usted en ese instante sale todo confundido. Ay, hijo de madre, ¿qué pasó aquí? Ah, ya me acordé, yo firmé un contrato, pero ya cumplí, ya moría ya, listo, ya me acordé, sí, pero oye, pero porque yo no me acordaba de lo que estaba, ve, tan raro, no sé qué pasó. Ay, oiga, señor, mire, es que pasó esto, sí, un momentico, yo soy tu ángel de la guarda, o yo soy tu Jesús, tu María, o lo que sea, o tu papá, tu abuelo, lo que sea, y realmente es un arconte, porque los darcos, siguiéndole las directrices a Caligastia, aceptaron que los que iban a intermediar ahí iban a ser estas entidades cambiaformas llamadas arcontes. Y los encargados de crear una ilusión y una realidad holográfica matricial para poder dar las condiciones necesarias para que esta alma cumpla ese contrato, va a ser este demiurgo que se cree el dueño de todo. Y por eso se alimenta a estos egregores mediante el proceso de sufrimiento y agonía de este ser, mediante conflicto y guerra. Entonces cuando esta alma sale, ay, listo, ya cumplí, vea, ya salí. Uy, tan siquiera, hombre. Un momentico. ¿Cómo así que un momentico? Sí, un momentico. Es que usted firmó este contrato y resulta que usted debía morir en esa guerra. Sí, ya cumplí, sí. Pero viste que vos le pegaste al que te disparó. Pero me estaba defendiendo. Pero le pegaste. Sí, pero me estaba defendiendo. Pero le pegaste. Bueno, sí, le pegué. Ah, bueno, reconociste, le pegaste. Bueno, vamos aquí, vamos a sanar, te vamos a otra vez a dar una programación para que te quede más fácil la próxima vez a entender que no debes pegarle. Déjate matar para ahí sí, pasar al otro lado. Listo. Pero como eso cambia las condiciones del contrato, aquí hay un nuevo contrato, firma acá. Listo. Pero yo lo leo. Oye, ¿y esto qué quiere decir aquí que se me debe borrar la memoria? Sí, obviamente, para que las cosas se den de manera imparcial sería una trampa suya que si usted sabe que no le debe pegar al que lo va a matar a usted para no acumular karma, entonces usted estaría hablando en ventaja. Y ahí sí ya la cosa no sería legal. Sí, tenés razón, claro, sí. Cuanto más espontáneo sea. Sí, claro, mientras usted menos sepa, mejor, porque de esa manera usted más inocente va a ser. Sí, señor, inocente, claro. Sí, venga, ¿a dónde firmo? Acá, listo. Bueno, ahora bien, ¿y qué debo hacer? Bueno, tienes que tener unas cualidades especiales para evitar pegarle a ese voto cuando te vaya a matar. Listo, ¿qué cualidad? Vaya a esta escuelita de crecimiento espiritual y allá te van a explicar cómo ser sumiso, resignado, listo, yo voy allá pues, y allá te enseñan, listo. Allá harán otros maestros, otros guías que de pronto en el proceso se te van a presentar para recordarte tus compromisos. Sí, claro, obvio, sí. ¿Y por qué? No, porque así es. Además, mira, aquí abajito, vos ya firmaste. Carajo, pero es que yo no había visto eso. Como que no. Yo le di el contrato a usted. Bueno, está bien. Fue allá, aprendió a ser sumiso, resignado, a humillarse y toda vaina. Y bueno, y puedo escoger mi familia, claro. Eso sí, debe ser una familia con estas características, porque si no, no te va a funcionar. Bueno. Listo, estos van a ser mis papás, listo. Tengo que esperar que nazca una unidad orgánica para mí. Sí, claro, mira, ahí nació una. ¿Te sirve? Sí, pero es que vive en un lugar muy pobre, precisamente. Así mejor todavía, para que usted, cuanto más sufras, mejor todavía. Pero no habíamos dicho que sufrir solamente con una vez. Sí, pero como generaste otro karma por haberle pegado a ese que te iba a matar, obviamente no. Tienes que sufrir más. Recuerda, tienes que ser más inocente todavía. Sí, tenés razón. Naces. Y otra vez te borraron todo el cassette. Y obviamente viene el que te va a matar, te mata, usted es sumiso, resignado, sale de ahí, viene acá, momentico, aparece ahí el otro ahí.
Mira, soy el responsable de tu nuevo contrato. Ah, sí, sí, es que voy para allá porque ya cumplí. No, un momentico. Resulta que usted dijo mentiras. ¿Cómo? Claro, usted dijo mentiras. ¿Y en qué momento? Mire, aquí te vamos a mostrar. Usted viene el que te va a matar y sos una persona muy sumisa, ¿cierto? Sí, sí, yo cumplí con todo eso. Bueno, pero mira lo que le dijiste a estos que decían que había que defenderse contra ese que te iba a matar. ¿Y yo qué hice? Como no podías convencerlos que eras, que vos incluso sabías, te diste cuenta que ellos tenían razón, pero como tenías que cumplir y vos sabías en tu inconsciente, no eras consciente, pero en tu inconsciente sí, que debías dejarte matar, no podías permitir esa rebelión de ellos contra ese, porque si no se te daña a vos el proceso. Sí, entonces vos mintiste, vos dijiste que eso era un plan divino y no una decisión suya, hermano. Ah, pero es que yo no me acordaba. No importa, usted mintió. Pero es que yo no sabía. Es que así no sepas, está sujeto a esas leyes, está sujeto al contrato. Así no veas la letra pequeña del contrato, firmaste el contrato y usted mintió. Ah, entonces, ¿qué debo hacer? Aquí en nuestras escuelas vas a aprender a decir siempre la verdad. Pero es que yo hablo con la verdad. Sí, sí, obviamente, pero allá vas a aprender cómo hacerlo realmente. Cómo debe ser la demagogia para que usted pueda hablar con la verdad. Ah, ya, entiendo. ¿Tengo que volver allá otra vez? Sí, sí, ya, pero tranquilo, no te preocupes. Ya no te va a matar ese man, ya cumpliste ahí. Pero vas a crecer en un lugar donde ya no puedes decir mentiras. Así estés rodeado de mentiras. Ah, caramba. Listo. Y vas y aprendes allá y cuando vas a nacer, momentico, eso cambió las reglas del contrato y tienes que hacer un nuevo contrato. Ah, caramba. Bueno. Entonces tengo que hablar siempre la verdad. Sí, siempre hablar la verdad. Listo. Y voy a escoger la familia, sí, claro, ahí está una familia, listo, yo la escojo y el niño me meto ahí, sí, ¿ya hago lo que usted me está diciendo? Sí, claro, bueno, ¿con eso ya termino? Sí, claro, siempre y cuando no la embarres. ¿Cómo así? Claro, usted tiene que hablar con la verdad, cueste lo que cueste. Bueno, llegó, naciste, otro el mismo proceso, creces, ya no te toca la guerra, ya sabes que esa gente estáis ahí para hablar con la verdad, pero vos no te acordás de nada. Entonces, claro, hay personas que están hablando mentiras que suenan como verdades, pero como usted tiene que hablar con la verdad, usted sabe que tiene que hablar con la verdad, pero no sabe por qué, pero tienes que hablar con la verdad. Y esa gente que está mintiendo, usted no sabe realmente, porque ya no se acuerda, que están mintiendo. Y vos crees que están hablando con la verdad. Y los apoyas. Y sigues acumulando karma negativo. Y dele, y dele. Y así se da el samsara. ¿Me van entendiendo? ¿Van entendiendo? Entonces, para terminar la historia, los nefilines que nos opusimos totalmente a eso y que habíamos ayudado a escapar a Micael y que ya en la gran densificación en la que habían caído los Anunas y los Anunnakis, ya ellos ya no podían crear sus propias tecnologías, dependían de las tablas MED. Entonces se logra quitarle a Enlil las tablas MED para que no siguieran haciendo daño, porque nosotros sabíamos lo que estaba pasando, pero no había manera de informarlo allá afuera y teníamos que hacer lo que fuera necesario para ayudar aquí a la humanidad y a la Tierra. Y de los 200 volvimos otra vez a rebelarnos y en esta vez para garantizar el robo de las tablas MED y proteger a esta nueva cepa humana. Y luchamos, desconociendo lo que estaba pasando allá afuera. Eso fue hace 275.000 años, donde fui derrotada en lo que hoy día es el lago Titicaca, sometida a tortura y luego se me encapsula mi conciencia en un algoritmo, en una unidad de procesamiento, mientras mi cuerpo es congelado y ahí permanezco por 200.000 años lineales terrestres hasta que algo sucedió, no tengo claro qué fue, aparece nuevamente Enki
algunos igigis leales, y liberan mi conciencia, mas no mi cuerpo. Y para poder salvar esa conciencia, me la encapsulan en una unidad orgánica lemuriana. Y ahí empiezo a evolucionar. Y se me da un pequeño regalo para permitir que pueda seguir reencarnando. Se me da, de alguna manera, la lograron pasar cuando Micael logra irse. Deja eso como una alternativa para aquellos que puedan ser salvados de los que eran nefilines. Un alma en estado puro. Y esta se fusiona con mi conciencia y mi ser. Y de esa manera, con una estrategia de que pudiera sobrevivir, empieza a reencarnar y quedar dentro del ciclo encarnacional y reencarnacional de la Tierra en el atrapamiento, con la esperanza de que en algún momento llegara a activar mis memorias y empezara a divulgar. Y de igual manera esto está pasando con otros, porque de manera secreta se modifica ese ADN en el que se le deja solamente dos Evas, una reptiliana y una pleyadiana, para que siga el proceso de reencarnación y se facilite esto. Pero este Enki logra ocultar en lo que llaman ADN basura los fragmentos que en un momento adecuado, dentro de una frecuencia adecuada, dentro de una cierta estimulación energética adecuada, se va a dar el enlace para las otras 10 Evas y se van a activar despertando los dones durmientes de las almas originales en esos cuerpos atrapados, tanto los cuerpos reales como los que están congelados y que en ese intercambio que se da dentro de esa ruedita se mandan a vivir una ilusión matricial holográfica para alimentar a los egregores. Cuando se cumple ese proceso, se vuelve a los cuerpos reales a seguir dentro de ese atrapamiento y así ese ciclo reencarnacional, tanto en esa realidad de atrapamiento dentro de esta malla en la que estamos metidos y en esa holografía, como claramente lo explican en la matriz original, en la primera película, en donde lo que te pasa en ese holograma afecta al cuerpo en la realidad. Y esa realidad no es lo que muestran en esa matriz. Entonces, en todo ese proceso hay un juego de espejos y de poderes en donde el objetivo principal es mantener el mayor tiempo posible atrapadas las almas originales a todos estos seres de luz para que en un ciclo de intercambio donde va a haber una etapa donde estás viviendo una realidad física, hay un desencarne, te ponen a obligar, te obligan a firmar un contrato y te ponen en las escuelas. ¿Y saben qué son esas escuelas? Ahí te duermen para que tu conciencia sea envasada en un holograma para seguir el proceso, pero ya como un holograma en la matriz y cumplir con el trabajo de alimentar arcontes y egregores que están en esa matriz, alimentando la ilusión de este demiurgo de que es el Dios de todo. Y cuando cumples ahí, sales, y es cuando despiertas ahí en la escuela esta de regeneración y dices, ay, ve, ¿qué fue lo que pasó? No, es que pegaste un descansito, ya terminaste tus estudios, sí, bueno, vas a reencarnar, ya sabes, el contrato, toda la mecánica que les dije, y vienen, y es un ciclo así. Hay momentos donde estás en esa reencarnación, en un cuerpo físico real, pagando supuestamente karmas, te desencarnas de ahí, tratas de salir, pero resulta que no. Recuerde que ese cuerpo que estás utilizando son unidades orgánicas que se reproducen a sí mismas. La sexualidad, pues lo que llaman, bebés, ese cuento. Y cuando sales de ahí por la supuesta muerte, y ya crees que vas a salir, llegas a donde estos berracos, donde ellos tienen que cumplir con la otra parte, que es engañarte. Y en ese pequeño lapsus de engaño, vos crees que estás descansando y no. Te están envasando en un holograma para vivir en una realidad holográfica virtual para seguir alimentando estas berracas cosas. Ahí te mueres
Despiertas allá otra vez, ve qué pasó aquí. No, tienes que reencarnar. Ah, sí, venga, y se sigue. Es una locura total. Pero es que nada es real, nada es cierto. Pero a la vez es muy real y muy cierto. Pero ¿a dónde distinguimos eso? Y por eso es que es tan importante discernir. Y por eso es que es tan importante el decreto. Y por eso es que es tan importante usted romper todos esos lazos con estos seres para realmente liberarte. Porque hay una buena noticia y eso lo voy a decir en el próximo video.